Paz y bien, hermanos, llegamos al lunes de la octava de Pascua. El Evangelio está tomado de San Mateo capítulo 28 del 8 al 15. Escuchemos el texto bíblico. Ellas se marcharon a toda prisa del sepulcro. Llenas de miedo y de alegría, corrieron a anunciarlo a los discípulos. De pronto Jesús les salió al encuentro y les dijo: Alegraos. Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y se postraron ante él. Y Jesús les dijo: No temáis, id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de la guardia fueron a la ciudad y comunicaron a los sumos sacerdotes todo lo ocurrido. Ellos, reunidos con los ancianos, llegaron a un acuerdo y dieron a los soldados una fuerte suma, encargándoles: Decid que sus discípulos fueron de noche y se robaron el cuerpo mientras vosotros dormíais. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos lo ganaremos y os sacaremos de apuro. Ellos tomaron el dinero y obraron conforme a las instrucciones, y esta historia se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Para la reflexión de hoy, conviene aclarar un punto sumamente importante. Estamos en la octava de Pascua, es decir, desde el día de la resurrección hasta el próximo domingo, el domingo de la Divina Misericordia, es como si fuese un único día, como un domingo que se alarga. La Iglesia, para ayudarnos a vivir esta octava de Pascua, ha ordenado en el calendario litúrgico las lecturas bíblicas de tal manera. Partimos de la mañana de la resurrección y se nos va narrando a lo largo de la semana diversas apariciones de Jesús resucitado a los suyos, hasta que llegamos al domingo de la Divina Misericordia o segundo domingo de Pascua, y ahí tenemos la clave justo en las primeras palabras del Evangelio que vamos a meditar ese día, al anochecer o al atardecer de aquel día, y así concluiremos esta semana, este octavario que es como un gran domingo, como un día largo. Y lo importante es que tengamos en mente esta idea y desde esta óptica, desde este contexto, vayamos meditando las lecturas de la palabra de Dios. Mi propuesta para ahora es hacer una lista, siguiendo este esquema bíblico que la Iglesia nos propone, hacer una lista o un esquema lineal de esos diversos momentos que hablan de la resurrección, ya que la resurrección es el fundamento de nuestra fe. Como ya te he dicho, la Iglesia en el calendario litúrgico nos ha dado un esquema muy bueno. Sigamos entonces este criterio del calendario litúrgico que se nos propone para la meditación diaria de la palabra de Dios, y a partir de ahí consideremos los momentos importantes de la resurrección del Señor o aquellos momentos en donde se habla de esta experiencia. Podríamos decir que a lo largo de esta semana somos invitados a reflexionar sobre ese gran misterio de nuestra fe, la resurrección del Señor. Claro, durante la cincuentena pascual será la idea que más se va a repetir, pero esta primera semana es clave para luego vivir con mayor intensidad la experiencia de la Pascua. Mi propuesta entonces es, o mi intención es, indicar algunos momentos o algunas de las que se llaman pruebas de la resurrección a partir de este esquema bíblico de la octava de Pascua, y ya te dejo para la reflexión personal, seguirlo en tu casa, leerlo más, meditarlo más, considerarlo más, y además comprarte un buen manual de Cristología o un tratado de Cristo para profundizar más en la experiencia de nuestra fe, ya que uno no ama lo que no conoce. Vamos a partir entonces del domingo de Pascua. El domingo de Pascua meditábamos San Juan 20:1-9, y podríamos decir que hay dos momentos en la liturgia de la palabra de Dios de este día, del domingo de la resurrección. En primer lugar, en el Evangelio aparece el sepulcro vacío. De ello da testimonio las mujeres, el discípulo amado y Pedro. Es importante tener claro que para Juan, para el evangelista Juan, a la hora de narrar este acontecimiento, es Pedro quien da fe de lo sucedido. Las mujeres han hecho saltar la alarma. El Señor no está ahí, el sepulcro está vacío. Juan o el discípulo amado y Pedro van corriendo, y Pedro entra y confirma este acontecimiento. Aquí ya se va perfilando lo que nosotros vamos a conocer como el ministerio del papado. La segunda idea del domingo de resurrección aparece en los Hechos de los Apóstoles.
o la segunda prueba de la resurrección. La primera es el sepulcro vacío, no está ahí porque ha resucitado. La segunda idea aparece en Hechos de los Apóstoles 10, 34, 43, que es justamente la primera lectura de la misa de este día. Y en concreto esta prueba de la resurrección es el testimonio de Pedro, y él habla ya de las apariciones. Ahora pasemos al tema de la vigilia pascual. En el esquema que yo propongo parto del domingo de resurrección y no del día de la vigilia, ya que en este ciclo litúrgico A, el evangelio que corresponde a este lunes está tomado del capítulo 28 de San Mateo. Es la continuación del que leímos en la Noche Santa en la vigilia pascual. Por eso he preferido unirlos para una mejor comprensión. Entonces, en la vigilia pascual leímos los primeros versículos del capítulo 28 de San Mateo, y allí aparece un ángel que da testimonio de la resurrección, que dice a las mujeres que Cristo ha resucitado y además envía a las mujeres a comunicar este mensaje. Aquí está otra de las pruebas de la resurrección. Y luego tiene lugar el evangelio de hoy, San Mateo 28 del 8 al 15. Las mujeres, después de haber escuchado al ángel, aún con miedo y alegría, con esa confusión de sentimientos entre el miedo y la alegría, dice San Mateo, ellas van a prisa, van corriendo a contar a los discípulos lo que han vivido, lo que han experimentado. Entonces Jesús les sale al encuentro. ¿Por qué Jesús les sale al encuentro? Es importante tenerlo presente, porque ellas han creído y van presurosas a dar testimonio a aquel que cree en Cristo y que está continuamente dando testimonio. A ese Jesús le sale siempre al encuentro. Luego ellas lo contemplan transfigurado, glorificado. Ellas no estuvieron en la transfiguración en el monte Tabor, pero ahora lo contemplan glorificado como verdadero hombre y como verdadero Dios. Y por eso ellas se postran y lo adoran, reconocen en él al Dios hecho hombre, al Mesías que ha vencido la muerte, que ha resucitado, que está transfigurado, que está glorificado. Esta es una prueba importante de la resurrección. Si ellas hubiesen visto a Jesús, como decimos en El Salvador, todo hecho leña, todo golpeado, todo azotado y todo ensangrentado, lo hubieran visto todo decaído, así, tembleque, temblando por la paliza, por todo lo que había vivido, por haber estado crucificado, ellas no se hubieran creído la resurrección. Ellas se lo creen porque ven a Cristo glorificado. Esta es una prueba importante, el encuentro con Cristo vivo, el encuentro con Cristo glorificado. Y ellas van a proclamar a los proclamadores, ellas van a anunciar a los que serán los anunciadores principales del misterio de la resurrección. Luego, en los Hechos de los Apóstoles, aparece el testimonio del día de Pentecostés. Pedro da fe de que Cristo ha resucitado lleno del Espíritu Santo. Por eso es importante tener presente que sin la asistencia del Espíritu Santo, sin el auxilio del Espíritu Santo, la obra de la evangelización no funciona y no sirve para nada. Es Él, el Espíritu Santo, quien la mueve, quien la orienta, quien la impulsa. Por eso es importante contar con la asistencia del Espíritu Santo y no olvidemos que la Pascua, este tiempo pascual, tiene como meta llegar al día de Pentecostés. Y concluyo con la última idea del Evangelio. Las autoridades judías, con mentira, con soborno y con manipulación, tratan de ocultar el misterio de la resurrección. Lo mismo que pasa hoy día. Muchos con soborno, con manipulación, con mentira, con engaño, con desprestigio, tratan de hundir a la iglesia, tratan de que el mensaje del Evangelio no se siga extendiendo. Sin embargo, nosotros cristianos seguimos con más fuerza, llenos del Espíritu Santo, dando testimonio, predicando a Cristo, hablando de Cristo a las nuevas generaciones, porque Cristo está vivo, ha resucitado. Y aparte de estas pruebas que vamos a ir reflexionando a lo largo de estos días, tenemos también otra prueba, que es el testimonio de los santos, el testimonio de los mártires y también nuestro testimonio, nuestra propia experiencia de encuentro con el Señor. Feliz día, Dios te bendiga.